Latinísimo, nuestra TV online, presenta. Hola mi querida audiencia de Latinísimo TV, sean bienvenidos nuevamente a su canal favorito y a una nueva edición de Salud en Balance, el programa que piensa en tu bienestar. Soy la doctora Alexandra Araujo y como todos los miércoles, hoy estaré junto a ustedes para discutir sobre un tema especialmente importante, sobre todo para los deportistas y personas atléticas o aquellas personas que quieren iniciar una actividad deportiva. Pero antes de llegar ahí, les extiendo la invitación para que formen parte de nuestra querida comunidad en redes sociales. Pueden seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter como Latinísimo TV. Y recuerden que por estos medios pueden consultarnos sus dudas y hasta pedirnos que toquemos ciertos temas. Todos los mensajes serán recibidos y respondidos con mucho cariño. Por otro lado, quiero agradecer a los patrocinantes que hacen de esta edición de Salud en Balance posible. The Film Festival International es una iniciativa que reúne el mejor talento de Londres, Francia, Bélgica, Madrid y Milán en un festival audiovisual de carácter internacional. Pueden seguirlos en sus redes sociales como @filmfestin y en su página web www.filminternational.com para ser testigos de las cosas increíbles que están haciendo. Ahora sí, comencemos. Como hemos conversado en ediciones pasadas, el ejercicio y una vida activa hacen maravillas en tu cuerpo y en tu mente. Sin embargo, el lado negativo del deporte se encuentra sin duda en las lesiones deportivas. Y ese es justamente el tema que quiero tratar con ustedes hoy, ya que conviene saber cómo podemos evitar estos inconvenientes o al menos si va a producirse o ya se ha producido, conocer la mejor manera de recuperarnos en el menor tiempo posible. Muchas de las lesiones deportivas se producen por accidentes esporádicos y pueden darse tanto en la actividad física recreativa como en la de competición. Pero hay que tener en cuenta que hay varios factores que predisponen a las lesiones musculares, tendinosas y óseas. Conocerlos es el primer paso para prevenirlas. Hoy hablaremos con más detenimiento sobre este tema con el Dr. César Montiel, quien es especialista en medicina deportiva y de alto rendimiento de la Universidad Complutense de Madrid y cuya consulta es en el Centro Médico Healthy y Reboot Sport Club de Madrid, España. Hola Dr. César, bienvenido al programa Salud en Balance. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. De nada, gracias a ti por la invitación. Un placer y un honor que nos hayamos encontrado y poder participar en ese bonito proyecto como es este programa. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar entonces sobre las lesiones deportivas y hablando de eso entonces, ¿qué son las lesiones deportivas? Para que nuestro público sepa de qué se trata. Fíjate que, Alejandra, antes de comenzar a definir lo que es lesión deportiva, quería dar como un inciso de que me parece muy importante y matizar en esto, oportuno hablar de este tema de lesión deportiva debido al periodo que hemos pasado del confinamiento, esta tragedia mundial, la pandemia del coronavirus. ¿Por qué? Porque ahora va a venir mucha gente con muchas ganas en la estación de que estamos como el verano, de querer hacer locuras. Una vez ya dicho esto, quiero que entre la gente mucha en conciencia del tema que vamos a tocar hoy porque es muy importante, porque ya no es lo importante tratarla, sino prevenir la lesión deportiva. ¿Y cómo la podemos decidir? Pues es el evento o el momento puntual que ocurre en el cuerpo al hacer un gesto, un mal gesto, una mala coordinación o movimientos repetidos de una parte del sistema locomotor o el aparato locomotor, bien sea del aparato muscular, del sistema musculoesquelético,
sistema locomotor, de lesiones articulares, lesiones tendinosas, etcétera, hasta llegar hasta lesiones óseas como fracturas, sin dejar a un lado lo que es la columna vertebral, que también es una parte importante que también puede sufrir ese tipo de consecuencias en un evento deportivo. Okay. ¿Y qué tipo de lesiones deportivas existen en general? Alejandra, en general, o sea, fíjate que cuando nos estuvimos hablando y vamos a hablar de lesiones deportivas, yo empecé a llenarme la cabeza de cómo poder explicar un poco la clasificación, porque es un panorama muy amplio de cuando hablamos de lesiones deportivas. Claro, muy extenso. Sí, entonces, mira, vamos a hablar, como no podemos hablar de todo, empecé a buscar y obviamente los que son más comunes o las que son más importantes vamos a empezar a enumerar o ir de más a menos en este post que estamos haciendo. Podemos empezar hablando, si nos enfocamos en lo que es el aparato locomotor, ¿vale? La principal lesiones deportiva o la estrella, podemos hablar de los esguinces, ¿vale? Que los esguinces, ¿vale? Es aquella aumento de lo que es la articulación, llegar hasta romper ese límite donde puede llegar un ligamento sin salir o sin perder lo que es la congruencia, ¿vale? Eso es un esguince, ¿vale? Cuando ya se dice que eso mismo pierde la congruencia, que sale el hueso de esa articulación, hablamos de la otra un poquito más aparatosa, que es una luxación. Dentro de lo que es una esguince, ¿vale? Nos vamos a la estrella, pues el tobillo, que es donde se produce la mayor gran cantidad de esguinces en el deporte famoso como es el fútbol, el baloncesto, el atletismo, que ahora está de moda el correr y todo el mundo es runner, y pues eso. Hablando de la luxación, que es la parte como aparatosa de esto, pues está la estrella, que es el hombro. Cuando hacemos un movimiento hacia atrás que rompemos ese límite y ya no es que el ligamento lo tensa, sino que ya sobrepasa esto y sale de su articulación. Un poco más aparatoso, no es tan común como les dice, pero también existe, hay que tenerlo en cuenta, como en el baloncesto, en lo que lleve en el béisbol, lo que lleve el mecanismo de lanzamiento. Saliendo de eso, nos vamos a lo que es a los músculos, ¿vale? Cuando entramos en el músculo, lo podemos dividir en varias partes, pues el músculo en su fibra como tal y en sus inserciones en los huesos, ¿vale? O bien sea en su parte proximal o distal, porque el músculo, que la única función que tiene es hacer el movimiento de una articulación, ¿vale? La más grande o la reina, pues es en la parte muscular, donde se lo llama la ruptura fibrilar, o comenzamos como lo que es un sobreagotamiento o sobreentrenamiento o cansancio muscular, ¿vale? Pero si vamos de menos a más, pues vemos que cuando hay una sobrecarga o sobreentrenamiento o no queremos descansar, ocurre lo primero, que es el calambre, ¿vale? El calambre es el primero que te llama la atención en una actividad física. ¿Por qué? Porque se mantiene más en el tiempo que esperaba, hacemos más lo que debemos, nos nutrimos mal, etcétera. Ya hablaremos después de esto, ¿vale? Si pasa del calambre, pues puede pasar a otro, que es se me ha subido el músculo o tengo distensión, ¿no? Que es la contractura. Vale, una contractura pues es una contractura mantenida. Si eso se va más y más y vemos que ni siquiera paramos, ni siquiera nos detenemos a descansar o a parar el día siguiente, sino que queremos seguir porque queremos conseguir ese objetivo tan metido en la cabeza que queremos, pasamos a lo que es la ruptura fibrilar o el desgarro de menos, ruptura fibrilar o la ruptura completa del músculo. Eso es cuando vamos al músculo como tal. Si vamos a las articulaciones, pues tenemos los tendones, que se articulan los huesos, y si hay un sobreentrenamiento, volviendo al principio, pues producir ese como apalancamiento y él no se quiere desprender, pues el tendón se inflama y produce lo que es una tendinitis, que puede ser directo en la inserción, entesitis, o en el tendón como tal, tendinitis. Y si eso va en el tiempo, pues es una tendinosis, que es una inflamación crónica del tendón. Esas son como las más importantes, y ya después nos vamos a las otras menos comunes, que son las articulares. Ahí puede haber pues cartílago, bursa, membrana y la de las temibles fracturas. Pero sin manera general, pues esas son las principales lesiones deportivas que nos pueden ocurrir en la actividad física, ejercicio o deporte que practiquemos. Ok, y justamente como mencionas, en estos días vas a tener mucha consulta porque precisamente ahorita todo el mundo está queriendo lograr el objetivo que no pudo porque estuvimos encerrados y empieza todo el mundo a hacer todos los ejercicios que no pudimos hacer antes. Eso es un error importante
y se está haciendo muy común, incluso en personas ya avanzadas y especializadas en su gama deportiva, en su profesión, incluso personas triatletas que estuvieron paradas y creyeron que, mira, me estoy acordando de un caso ahora, creyeron que por hacer este triatlón, en este caso carreras dentro de un almacén, ¿vale? Ellos dijeron, bueno, yo me mantengo, claro, a nivel cardiovascular te encuentras bien, pero el músculo necesita ese kilómetro extra, esa tirada más, para poder exigirle lo que le exigís fuera. ¿Qué pasa? Que él se sentía bien, mental y cardiovascularmente, se encontraba muy bien, y cuando comenzó a hacer la tirada larga, una persona experimentada, estoy hablando, no estoy hablando del común, que ya eso sí una pandemia ahora mismo. Pues vino lesiones graves como desgarro, que es lo que les he explicado, incluso rhabdomiólisis, que se rompe tanto la fibra muscular que no se da tiempo a absorberla y la elimina por el pis, y da esa orina como a Coca-Cola famosa, que hombre, al principio el experimentado lo ve y se asombra un poco, pero cuando viene a mí a la consulta le digo, ¿te asombra? ¿Lo sabías? Hombre, yo lo sospechaba y tal. Entonces, no puedes comenzar a hacer lo que hacías el 10 de marzo, que comenzó todo esto, esta pandemia. Tienes que ir de menos a más. Claro. Buen punto, porque muchas personas piensan que por estar en casa haciendo ejercicios cardiovasculares, entonces creen que se pueden exigir lo mismo que antes de comenzar todo este problema de la pandemia. Sí, es verdad. Gracias por recalcar eso porque es muy importante. Mira, yo lo veo, Alejandra, tan importante como la hidratación o la buena alimentación, que ya hablaremos luego en la prevención de esto, pero, o sea, todo es importante. Yo creo que, o sea, el ejercicio físico, como yo siempre estoy diciendo en mi Instagram, o sea, hay que hacerlo, sí, pero como todo, con cabeza, con orden, con lo simple, como si a ti te duele el ojo y no ves, vas a un oftalmólogo, pues si tú quieres hacer ejercicio físico y no sabes por dónde empezar, pues estamos nosotros que somos especialistas en la educación física y el deporte, que te podríamos orientar, te podemos decir más o menos nosotros hacemos un examen exhaustivo también y un examen del aparato locomotor donde podemos individualizar para ti un ejercicio físico que te mejore tu performance, que mejore tu rendimiento, mejore tu sistema cardiovascular, prevenir lesiones, o sea, de todo. Como simplemente, por ejemplo, Alejandra, por decir un ejemplo, una mujer no puede entrenar igual en una fase menstrual que en una fase premenstrual o una fase postmenstrual. Pues esto no lo sabe mucha gente y muchas mujeres dicen, yo voy a hacer pesas, voy a hacer crossfit y en plena menstruación, y resulta que por agotamiento, por falta de incluso ánimo, solamente esto, ni siquiera ya mantener el cuerpo, sino ánimo porque estás un poco de bajón, porque estás en la fase menstrual, estás sangrando, tienes un poquito de anemia. Una lesión, viene un mal movimiento y lesión muscular, y ya está. Entonces, no cuesta nada, porque hay mucha gente que va no sé, por decirte un ejemplo, al digestivo por el simple gastritis, que podemos tratar médicos generales también. Pues si tienes alguna duda de ejercicio físico, pues al médico del deporte, que para eso estamos. Claro. Los síntomas de una lesión aguda incluyen dolor grave repentino, hinchazón, no poder apoyarse en una pierna, rodilla, tobillo o pie, un brazo, codo, muñeca, mano o dedo que está muy adolorido, dificultades en el movimiento normal de una articulación, gran debilidad en una pierna o en un brazo, un hueso o una articulación que está visiblemente fuera de su sitio. Los síntomas de una lesión crónica pueden incluir dolor mientras se está jugando, dolor mientras se está haciendo el ejercicio, dolor leve incluso en reposo, hinchazón. Doctor César, ¿y cuáles son los factores de riesgo que nos pueden llevar a tener una lesión deportiva como esta que nos menciona? Pues mira, Alejandra, factores de riesgo, como ya hablé en las respuestas anteriores, es multifactorial. Claro, y a mí me gusta siempre individualizar. Por ejemplo, depende del deporte. Vamos a los más grandes, como es el fútbol, baloncesto, el atletismo, ¿vale? Los principales factores de riesgo siempre van enfocados, como casi todas las enfermedades, porque parece que el ejercicio físico y la lesión muscular es una cosa que
está por ahí, no. Edad, sexo, alimentación y si tiene alguna patología previa. Por poner un ejemplo, una persona que quiere empezar a correr porque dice que va a rebajar para el verano, para tener un buen cuerpo, lo que sea, vale. Si es una persona que tiene un ligero sobrepeso o un sobrepeso como tal, empezar a correr es un factor de riesgo para tener una lesión muscular en miembros inferiores, por ejemplo. ¿Vale? Otra cosa, pues, es la edad. Yo no puedo decirle a una persona que tenga más de 60 años sin haber hecho ningún tipo de deporte, pues que haga CrossFit o que haga algún tipo de estos ejercicios de HIIT, de alta interval trainer, de alta intensidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es factor de riesgo o carne de cañón, como decimos aquí en España, para producir una lesión muscular. O, por ejemplo, patologías previas como hipertensión arterial, asma, enfermedad pulmonar. Todo ese tipo de enfermedades hacen que el ejercicio sea un poquito más pesado o dificulte a la hora de obtener algún tipo de objetivo. Esa persona tiene que tener paciencia, porque entonces empieza a sobreentrenar, a sobrecargar, y puede venir una crisis hipertensiva, una crisis asmática. Tiene que tener en cuenta si ahí estamos en estaciones de primavera-invierno, que hay primavera, otoño, que hay alta polución, pues puede producir su patología de base. Una patología previa muscular es un factor de riesgo si está mal curada, para que predispone a que vuelva a aparecer esa lesión que está mal curada o maltratada, o simplemente no le dio el tiempo suficiente a que se cure del todo bien, es más predisponente a que aparezca una nueva lesión. O lo más común, mal gestos o movimientos repetidos mal hechos. ¿Por qué? Por una falta de información. No acudió a un especialista en esa actividad física. Por ejemplo, el tenis. Yo voy a hacer tenis, agarra una raqueta y empieza a dar. Al siguiente día, una tendinitis del manguito rotador del hombro. ¿Por qué? Porque el gesto estaba mal hecho y nadie le dijo que estaba mal hecho. Esos son, por decir factores de riesgo, podemos seguir hablando aquí una hora y le puedo decir muchísimos factores de riesgo, pero vamos, principalmente son estas cosas. Eso que mencionas, disculpa que interrumpa, de los malos movimientos o malas posiciones, es muy común, sobre todo también en el gimnasio. La gente va a entrenarse y no conoce ni cómo se utilizan las máquinas, ni cuál es la postura correcta, y bueno, las lesiones son infinitas. Increíble, Alejandra. Donde yo estoy es un gimnasio, pues, de alto nivel, un CAR, un centro de alto rendimiento, donde se valora atletas desde trabajar en hipoxia a pruebas de esfuerzo, que es lo que yo estoy haciendo con consultas de lesiones deportivas entre medias, ¿no? Y obviamente yo paso por la sala de máquinas y miro, porque es imposible no ver, y veo cosas que, mira, y lo que me llama más la atención, o poderosamente la atención en la actualidad, es la temprana edad con la que se están haciendo ese tipo de musculación, ejercicios de alta intensidad, que es que va a haber lesiones sí o sí, porque queremos estar como cierto tipo de cuerpo que sale en la televisión ya. O sea, no hay una maduración, no hay una prolongación, una estable, al mantenido en el tiempo y bien llevado, de que me diga, bueno, esto se está haciendo bien o esto se está haciendo mal. Y otra cosa a temprana edad, y otra cosa también es el sobrepeso. El sobrepeso es ahora mismo una pandemia y hemos salido del confinamiento y parece como que nos hemos hinchado todos, ¿vale? Que yo no culpo a nadie, simplemente hay que hacer las cosas con cabeza. Desde el principio, que volvemos otra vez al principio, desde como si no tuviéramos nada hasta obtener ese beneficio. Porque estamos haciendo malos gestos repetidos. Estamos como que queremos pasarnos 4 meses en 2 semanas rápido para ya volver otra vez al time. No, eso lleva un tiempo. Me gustó lo de la acotación del gimnasio porque es verdad, es muy común. Sí, y bueno, estábamos hablando precisamente de esos factores de riesgo y ya mencionamos un poco de las causas más comunes de lesiones deportivas. Pero ¿hay algunas otras causas comunes de tener lesión, aparte de la mala postura, algún otro factor que influya en que hayan esas lesiones? Sí, mira, por ejemplo, se me ocurre ahora, pues si estás practicando algún tipo de deporte, pues en el mismo deporte o en la misma actividad física que haya, pues ahí es donde se van a presentar todas las lesiones deportivas. Como yo siempre digo, el que no se lesiona es el que está en el banquillo. Y sin embargo, o sea,
solo basta con participar y ya no va a depender de ti. Tú te has preparado bien, has hecho todo, estás a tono, estás on time, estás in shape, o sea, estás en confort, estás en perfecto estado para hacer ese deporte, pero el gesto no lo has hecho tú, sino que lo ha hecho un oponente, un contrincante, y simplemente viene la contusión con las típicas roturas fibrilar y viene el hematoma intramuscular, y ese tipo pues te lleva a una lesión. Eso es algo que no depende de ti, pero hay que descubrirlo. Porque mira, en el 15 de tobillo que hablamos al principio, es la primera causa del baloncesto. ¿Y sabes por qué es? Porque cuando sale un balón, todos van a por él, saltan, y cuando caen, los que están abajo pisan mal. O sea, fíjate que ni siquiera fue él, sino que la gente había abajo pisó mal y cayó. La típica pelota cuando estás jugando al pádel o al tenis, ¿vale? Una última pelota, se queda una pelota olvidada en la parte del campo, tú estás caminando, la pisas mal, el 15. Claro. O sea, no solo, sí, es que es más común de lo que parece. Claro, no son todas las causas, no son solamente por el deporte que haces, sino todo lo que implica estar practicando el deporte. Exacto. O sea, no quiero asustar, ni mucho menos, pero tenemos que tener cuidado en todo. Por ejemplo, por hablar otra causa, una mala alimentación, Alejandra. O sea, si tú exiges, tú tienes que darle una buena alimentación al ser aparato locomotor que tú le vas a exigir determinada deporte, ejercicio físico o actividad. O sea, ya una mala alimentación, que eso sería otro tema, pero por decir algo, una dieta escasa en proteína, escasa en hidrato de carbono, porque quieres rebajar, entonces quieres bajar peso y te privas de calorías y cortas hidrato de carbono pensando que quitando hidrato de carbono vas a quitar calorías y vas a rebajar, es un error, que ya más adelante lo podemos hablar si quieres algún día. Haces que se aparezcan lesiones deportivas, pero a tutiplén. Solamente por eso, solamente ya por eso. Una mala hidratación. Los calambres, ¿por qué aparecen? Porque no hay glucosa, no hay líquido, no hay sodio en el músculo. Y el músculo se intenta defender de alguna manera diciéndote, ya para, por favor, porque no puedo más. Y aparece el calambre. Sobre todo ahorita que estamos en verano, es cuando más sucede. De hecho, pienso que más sucede en invierno, porque por el frío no tendemos a no hidratarnos, porque tenemos frío. Entonces no tomamos agua. Sí. Puede ser, pero ¿sabes lo que pasa cuando hay frío? También, yo vengo de un país caliente, pero vengo de un país que tiene estaciones. Aquí las lesiones ocurren más en verano que en invierno porque se protegen. Fíjate que hay los Hyugas estos de este país dicen que no hay malos tiempos, sino mala vestimenta. Si tú te vistes bien, con ropa térmica, que te dé buen calor para la actividad física que vayas a hacer, porque mucha gente se pasa pensando que no van a sudar o que no van a producir calor, ¿vale? Y hay lo contrario, ¿vale? No, tienen que parar y quitarse cosas porque no aguantan. No va a pasar nada. Hombre, si lo hacemos mal, el protocolo, por ejemplo, un mal calentamiento, un mal balance articular, movimientos articulares antes de comenzar la actividad física, eso sí te va, pero no el frío como tal, sino que el frío te va a potenciar esa posibilidad, ese factor de riesgo de mal calentamiento, mal balance articular en el momento de comenzar la actividad física, sí te puede predisponer a una lesión muscular o una lesión deportiva, Alejandro. Y hablando de la vestimenta, también podría influir en las causas de lesiones, tal vez un calzado o el tipo de vestimenta para por ejemplo, los que juegan boxeo, obviamente tienen que tener su equipo específico para cada deporte. Esos son también rotundamente sí. O sea, es parte fundamental. La equipación es parte fundamental en el deporte que se practique. Bien sea lo más común, volvemos al fútbol, porque es lo más común. Por ejemplo, aquí en España, donde estamos, pues es un deporte rey. O sea, cada dos colegios hay un campo de fútbol, por decirte algo. Entonces, si la persona, fíjate que ya en el profesional, el niño que lo lleva su padre, ¿vale? En invierno, no lo viste bien, ropa térmica o bien cuidado, ese niño va a sufrir una hipotermia. Esa hipotermia conlleva malos gestos repetidos y produce lesión deportiva. No le pone el calzado adecuado, no le pone los tacos,
o le pone tacos que no van con la superficie de terreno donde se va a ejercer esa actividad física, pues evidentemente va a haber lesiones tipo musculares, ya esto es más rizando el rizo, ¿vale? O más fino, pues tipo de lesiones de crecimiento. Hay una lesión en la rodilla que se llama Sus-Leiter, donde van creciendo más el músculo que el tendón y producen un dolor en la punta de la rodilla típico en niños entre pues 7, 12, 13 años. ¿Por qué? Porque lo fuerzan y el niño o la niña crece asimétricamente y esa parte que se está tardando en crecer, pues el músculo, como lo hace muy fuerte, empieza a tirar el tendón y el tendón, por no desprenderse, se calcifica. Wow. Osgus Leiter. Eso es una enfermedad muy común en el fútbol. ¿Pero por qué? Porque mal calzado, mala vestimenta, no paran, no hay ese descanso y todas esas cosas hay que tenerlas mucho en cuenta. Se me ocurre otro, el baloncesto. El baloncesto utiliza un calzado adecuado que cubra el tobillo, porque para evitar el esguince de tobillo, que es la principal causa, pues si tú le pones a tu hijo, o yo, 40 años, que tengo 10 años que no hago baloncesto, me voy con un calzado de carrera, por un mal gesto, esguince de tobillo. O sea, ¿factor predisponente? Muchísimo. ¿Estaba predispuesto? No, porque yo estaba con mis zapatillas, pero es que no es el calzado adecuado, no utilizaste el protocolo adecuado de calentamiento, no hiciste las cosas que tenías que hacer en su momento, pues una lesión deportiva es inminente, garantizado. Las razones por las que puede ocurrir una lesión deportiva incluyen accidentes, malas prácticas de entrenamiento, equipo de deporte inadecuado, estar fuera de condición física, no hacer ejercicios de calentamiento antes del ejercicio o estiramiento después de este. Existen causas de lesiones ajenas al deportista y esto tiene que ver también con el equipo deportivo. Consta del calzado deportivo y de la ropa deportiva más allá de la moda. Es importante que estos elementos estén adecuados a nuestras características físicas, especialmente el calzado en cuanto al tipo de pisada que tengamos, el deporte que vayamos a realizar y las condiciones climáticas. Además, el ejercicio que vayamos a practicar va a depender mucho del tipo de calzado que debemos usar. El calzado deportivo en la mayoría de las actividades físicas y deportivas es el elemento más importante de todos los que forman el vestuario. Es la parte que recibe todo el peso corporal, por lo que las tensiones que soportan los miembros inferiores deben ser compensadas eficazmente para evitar sobrecargas y lesiones. Dependiendo del tipo de deporte a practicar, hay que saber hacer una buena elección, ya que se debe evitar utilizar las mismas zapatillas para diferentes actividades físicas o deportes. Por ejemplo, unas zapatillas de tenis no sirven para hacer atletismo y viceversa. Para adquirir un buen calzado se debe tener en cuenta ciertos parámetros. Debe resultar cómodo, que se ajuste a la piel, los dedos del pie deben poder flexionarse con facilidad, no ha de ser demasiado ancho para que no salgan arrugas, el talón debe adaptarse perfectamente a la talonera, ha de tener una buena amortiguación, que sea lo más ligero posible, ha de aportar estabilidad al pie para evitar que el pie sufra malos apoyos, que sea transpirable para una adecuada higiene y que se adapte bien al terreno. En cuanto a la vestimenta, cada deporte tiene sus prendas específicas y particulares, pero todas deben ofrecer protección tanto a nivel del clima como ante fuerzas externas como golpes o roces. Lo ideal es que cumpla 3 requisitos fundamentales. Ser cómodo y confortable. En los casos en los que requiera el tipo de deporte, debe tener los refuerzos necesarios o zonas acolchadas para evitar que la energía generada por un golpe pueda afectar al deportista. Que se adecue al clima. Las prendas deben proteger tanto del frío como de la humedad o ser suficientemente transpirables para que se deje evaporar el sudor y no se pierdan las características aislantes.
Tanto si realizas ejercicio por tu cuenta como si acudes a un centro o club deportivo pagando por utilizar sus instalaciones, asegúrate que éstas estén en buenas condiciones para evitar caídas, resbalones o tropiezos inesperados. Demasiado frío o demasiado calor no son buenos amigos para practicar deporte. Un exceso de humedad, por ejemplo, puede provocar deshidratación o desmayo. Igualmente pueden darse casos de quemaduras por el sol, congelación en extremidades o caídas por culpa de un pavimento húmedo, mojado o helado. Si vas a entrenar o competir en condiciones adversas, conviene que nos hayamos preparado anteriormente y además llevar el material y la protección adecuada para hacer frente a estas inclemencias del clima. Y asegurarnos además que hay un equipo médico de apoyo en caso de que ocurriera algún tipo de problema. Mencionamos las causas de lesiones ajenas al deportista, pero por otro lado también existen causas de lesiones propias al deportista. Algunas de estas lesiones vienen provocadas por factores de riesgo relacionados al propio practicante del deporte. El entrenamiento es el proceso que, practicado de forma regular y progresiva, conduce a la denominada forma física. El ejercicio regular preserva la fortaleza del tejido conjuntivo y retrasa la degeneración propia del paso de los años. La inactividad además produce rigidez de los tendones y de los ligamentos, por lo que se pueden lesionar con más facilidad. Hábitos higiénicos y dietéticos. Una alimentación adecuada con el aporte suficiente de nutrientes esenciales, acorde siempre a la edad, al sexo y al tipo y duración de la actividad física que se realiza, retrasa la aparición de fatiga y al mismo tiempo permite un buen desarrollo del ejercicio físico. El agua. La deshidratación afecta a la salud y el rendimiento físico. La necesidad de agua es de 1.500 a 2.000 mililitros por día para un individuo que no realiza ninguna actividad física o ejercicio y en un clima templado. Por lo tanto, si se realiza una actividad física regular, la necesidad aumenta en función de la demanda y de la duración e intensidad de la misma. El deportista en los días calurosos debe tratar de mantenerse bien hidratado antes, durante y después de la actividad física. Para asegurar una buena hidratación, se deben tomar aproximadamente 500 mililitros 2 horas antes de la actividad, 125 a 200 mililitros cada 15 minutos durante la actividad y aproximadamente 700 mililitros cada 300 gramos de pérdida de peso. Otro punto importante para evitar lesiones tiene que ver con la preparación psicológica. En este punto se tratan temas como la relación que existe entre el deportista y el entrenador, el control de la tensión mental y la unidad del equipo o del grupo en la que se pertenece, además de la concentración. Hemos hablado ya de qué son las lesiones, cuáles lesiones hay y cuáles son las causas más comunes, pero ¿cómo se tratan las lesiones deportivas, sobre todo las más comunes que ya nos mencionaste? Ok, Alejandra, para hablar de lesiones, pues volvemos a lo mismo, un abanico importante dependiendo del deporte, de la actividad, del momento en que se haga la actividad deportiva, en fin. Pero una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta en el momento, cuando hablamos de tratamiento, ¿vale?, es saber, tú como deportista, o tú como ese corredor, o tú como ese jugador de fútbol que eres, o tú como ese jugador de ese deporte que solamente lo practicas tú, tienes que saber y conocer tu cuerpo. Tú sabes, tienes que aprender a escuchar ese músculo, esa articulación que te dice, ya basta, para por hoy, detente, no vuelvas a hacer ese movimiento porque me voy a romper, no hagas esa última bola, ese último pateo, esa última lanzamiento, porque te está pidiendo que pares. Supongamos que aún así no le prestaste esa atención, no sabes escuchar tu cuerpo, que para mí es la parte fundamental, porque nadie va a conocer mejor tu cuerpo que tú mismo. Una vez que pasa ya esto, ¿vale?, que ya tienes esa lesión, o ya estás en ese momento del último tiempo o la última, y ya ocurre esa lesión, tienes que parar. Tienes que saber parar.
porque no es terminar ese juego, esa jugada, ese momento para obtener X punto o X resultado, si no sirve de nada si te vas a parar 3, 4 meses después. O sea, tienes que aprender a parar y saber decir, mister o entrenador, sáqueme porque no creo que pueda llegar, tengo un fuerte dolor, me ha dado el signo de la pedrada aquí atrás en mi gemelo y creo que estoy roto. Una vez que ya sepas esto, pues todas las lesiones o la mayoría de las lesiones deportivas musculoesqueléticamente hablando, ¿vale? Hay que aplicar hielo de primera para evitar esa inflamación tan aguda que puede ocurrir, ese sangrado que puede traer el hematoma en ese momento, para acortar un poco y mejorar esa futura recuperación. Una vez que ya aplicamos el hielo a esa contusión, esa rotura, ese desgarro, ese esguince, inmovilizarlo. Hay que inmovilizarlo para saber, sale muy común en la televisión, el que están haciendo la jugada y tal, y pues pasan la cámara y lo ves en el banquillo sentado, pues vendado la articulación con una bolsa de hielo gigante. Eso está todo científicamente comprobado. Hay evidencia científica que dice que el hielo no aplicado del todo, y si lo vas a aplicar del todo, pues con cierto movimiento o masaje para evitar las quemaduras por frío, que también existen, ¿vale? Está comprobado que puede ayudar muchísimo. Es una cascada muy larga que no vamos a entrar en detalle, pero puede ayudar muchísimo a la curación y al rápido entrada otra vez a la actividad deportiva, al return to play, como se dice. Entonces, una vez ya que lo hemos parado, lo hemos inmovilizado, examinarlo por personas especializadas, bien sea el fisioterapeuta del equipo o el médico del equipo en este caso, o simplemente decirle que te vas a ir a un hospital y que te vayas a un centro hospitalario más cercano para saber y qué es y cómo se trata. Porque muchos deportistas, por muy experimentados que sean, dicen, esto ya me ha pasado antes y yo sé qué hacer. Pero puede ser que la sintomatología sea igual, pero la lesión no es la misma, o la lesión es más extensa, hablando de un desgarro, una rotura similar. Puede ser los mismos 3 centímetros de siempre y todo sale bien y ya sabes qué hacer, pero si vamos y hacemos una ecografía en la consulta, vemos que en vez de 3 ha sido 8 centímetros y resulta que hay un hematoma intramuscular que no va a dejar que se recupere bien. Hay que drenar, no hay que drenar, ¿qué hacer para recuperar bien esa actividad y volver otra vez porque eres un jugador importante en tu equipo y tal? Pues tienes que acudir al centro hospitalario y que no pierdas nada, que te digan que es lo mismo de siempre, por muchas veces que te ha pasado, y parecerá como muy repetitivo, pero es una cosa fundamental. Y el centro hospitalario, una vez ya que hemos hecho esto básico, como el hielo, el descanso, la elevación, la inmovilización, imágenes, y vemos que todo está bien, pues comenzar una buena recuperación, es parte del tratamiento, una buena adaptación a la actividad física, como son simplemente manipulaciones por fisioterapeuta, tratamientos médicos por el médico especializado en medicina del deporte, alimentación por el nutricionista deportivo para esa buena recuperación, suplementos deportivos para mejorar y ser más eficaz y acortar los tiempos, y después de eso volver al campo, a las canchas, con gestos técnicos específicos guiados por un especialista en lo que es la readaptación al campo. Y ya si hace todo esto como tiene que ser, el ingreso, el return to play, otra vez va a ser más corto, más eficaz y probablemente esa lesión no se pueda repetir. Ok. Y en general la recomendación principal que veo es que sea lo que sea, siempre es mejor que lo vea un especialista. ¿Creo que sea mejor que qué? Que lo vea un especialista siempre. Sí, yo estoy convencido de eso. Porque a veces habemos médicos que nos encantan, por ejemplo, no sé, que yo soy miope y a mí me gusta mucho la oftalmología, pues todo lo que llegue de ojos, pero siendo yo médico del deporte. Sí, mira, que te he visto en el ojo, es que eso me pasó a mí. O sea, yo sé de oftalmología, pero si el especialista está, utilicémoslo. O sea, si nos tienen a nosotros, que hay varios médicos del deporte con muchas ganas y muchas, pues utilícenlo. O sea, acudan a nosotros, vean su lesión, que nosotros tenemos un equipo multidisciplinario atrás, formado por, mira, desde psicólogos, fisioterapeutas, podólogos deportivos, nutricionistas deportivos, un abanico muy amplio que te podemos ayudar en todas esas lesiones, tanto musculares, cartilaginosas, óseas, hasta simplemente como estado de ánimo, que eso también es importante. Claro, muy importante.
excelente saber también eso, porque muchas personas no lo saben, no saben de qué se trata la medicina deportiva y que además tiene esa gama tan amplia de tratamientos dentro de ella. Y para finalizar, doctor César, ¿cuáles son las recomendaciones que da para prevenir lesiones mientras practicamos algún deporte o actividad física? Sobre todo, recordarlo, porque yo sé que ya los mencioné anteriormente, pero a veces hay que volverles a repetir para que nos entre y concienticemos y seamos más responsables con nuestro cuerpo. Sí, es verdad, Alejandra. Mira, desde aquí, ojalá que lo vea mucha gente, y quiero hacer un llamamiento a todas aquellas deportistas que se estén iniciando, que ya estén en pleno rendimiento o que se han experimentado. No utilicen la palabra yo lo sé. Ese es un término erróneo para la vida en general, pero en el deporte nunca llegamos a saber todo. Quiero que individualicen y reconozcan su cuerpo, porque nadie va a conocer mejor su cuerpo que ustedes mismos, que vosotros. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a escucharlo. Cuando llegas a ese momento, a esa máxima repetición, ya sabes que no vas a dar más, Estas personas que hacen ejercicio de alta intensidad, que quieren llegar con la lengua afuera ya, que quieren, esos son carne de cañón, que producen muchos factores predisponentes para que ocurran las lesiones. El mensaje es individualizar. Una vez que sepamos nosotros y que ya tú hayas acudido a un médico deportivo que te ha orientado en la alimentación, en los biorritmos, cómo dormir bien, descansar bien, regenerar células y todo lo que conlleva el entrenamiento, las series, lo que le expliquen lo que es el sobreentrenamiento, llegar a hacer una supercompensación, todos estos conceptos, una vez que ya lo integre esta persona en su actividad física diaria y sea individualizado, yo creo que es parte fundamental de las prevenciones que sabemos todos, como son los calentamientos, mover las articulaciones, estirar, aumentar la frecuencia cardíaca, hacer sprint antes de comenzar una tirada larga, y calentar la articulación que vas a utilizar, si es el brazo en deportes como el béisbol o es el pie en deportes como el fútbol. Todas estas lesiones ya las sabemos y salen en todas las redes sociales por muchas partes. Pero yo voy a otro un poquito más allá. Individualizar, concentrarte, conocerte a ti mismo. Esa persona que tú tienes al lado, con la que entrenas todos los días, que te dice, vamos a hacer 20 series para él o 20 repeticiones para él, no son las mismas 20 repeticiones para ti. Lo veo así en la consulta, mucho parejas, mujer y hombre, que vienen. Nosotros hacemos tiradas largas de tanto, ¿vale? Cuando hago una prueba de esfuerzo y veo que las frecuencias cardíacas hay mucha variabilidad, yo digo, tú no puedes entrenar al mismo ritmo que entrena él. Me dice, hombre, ¿cómo que no? Y él le dice a la señora, ya, por eso es que yo a veces me canso porque voy a tu ritmo. No, yo tengo que alcanzar tu ritmo. Me estáis dando la razón. O sea, individualizar. Esa persona que tenéis al lado va a su ritmo y tú a lo tuyo. Si es un deporte en equipo, ¿vale? Eso ya se encarga el míster y los preparadores físicos de saber cuáles son los más o menos que pueden entrenar al mismo. Por eso que tú ves en el fútbol que hay grupitos que están entrenando al mismo ritmo. Hay diferentes posiciones en la jugada, diferentes posiciones en el juego, diferentes posiciones o diferentes fuerza, intensidad, duración en algún gesto deportivo específico. Yo voy ahí, Alejandra, en individualizar, escuchar tu cuerpo, saber exactamente cuándo tienes que parar y cuándo tienes que descansar. Esta parte es fundamental en la prevención de las lesiones, además de todo lo que ya sabemos, que no voy a enfatizar, pero sin número. Claro, y es súper importante recalcar esto, porque en las redes sociales vemos que siempre hay los famosos challenge de deporte, en parejas, o los de entrenamiento, los HIIT, que no es para todo el mundo, además. No. Lo hacen entonces como un challenge sin ni siquiera saber cómo estás físicamente, y es cuando empiezan a ver todos estos problemas que antes no sé. Sí, mira, por nombrar una cosita más y no alargarme mucho, o sea, yo entiendo y sé, a mí también ha pasado de manera ya personal, es que todos queremos tener esa composición corporal ideal, ese cuerpo soñado, ese fitness que todos queremos, ¿vale? Pero no todos somos iguales, y ese que se tomó la foto que tú estás viendo en la revista o que tú quieres imitar, tú sabes lo que hay detrás de todo eso.
¿Tú sabes lo que ha hecho este señor para poder estar así? O sea, nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos y saber qué hacer, cómo y cuándo hacerlo. O sea, para eso estamos los especialistas que te podemos ayudar en esto, ¿vale? Una vez que sepas todo esto y ya no te sirva de nada, pues vamos a las prevenciones típicas. Vale, que ya tienes todo esto ocupado, pues bueno, vamos a empezar por un buen calentamiento, buenas repeticiones, sprint y tal y todo eso. Y una vez, y por último y no menos importante, Alejandra, cuando tú terminas esa actividad física, cuando tú terminas esa sesión, ese HIIT, ese CrossFit, ese Tabata, eso que estás haciendo, da vuelta a la calma. Es que es una cosa tan importante y la gente es que prácticamente se la salta, pero a lo bestia. O sea, es que no quiere esa fase de estiramiento, esa fase de respiración, de meditación, de volver otra vez a los niveles en con que estábamos. Eso es importante, incluso en los deportistas experimentados. Por poner un ejemplo, en el baloncesto, es un deporte donde hay muy alta carga de dopamina o de excitabilidad, y hay un parón donde depende una jugada individual, como un penalti, un tiro libre. Ese tiene que entrenar para llegar a esa parte de descansar, parar y poder hacer el gesto típico de esa jugada. Eso también hay que hacerlo, eso también hay que practicarlo. El estiramiento es como la gente como que, bueno, ya estoy bien, ya llevo ya 5 minutos sin hacer nada. El músculo necesita ese estiramiento pasivo o activo, no antes, porque hay gente que lo hace antes. Y puse un post en mi Instagram, o sea, que los estiramientos de antes no todos son buenos. O sea, hay gente que se pone a estirar, voy a correr, se pone a estirar, se pone a estirar. Sí. Hay que saber por qué, para qué queremos hacer esto. Eso es otra cosa que quería decir, Alejandra. Excelente, sí. Es muy común, sobre todo, que nos saltemos, y me incluyo porque hay veces que nos saltamos después de hacer los ejercicios, la parte del enfriamiento, de estirar, de respirar y de volver otra vez como a cero. Y es importante recalcar eso. Y esa es la manera que tú puedes disfrutar esa sensación de bienestar que te da el ejercicio físico. Yo veo gente en mi gimnasio que apenas termina, el entrenador o el monitor que empieza a decir, bueno, vamos a volver a la calma, vamos a respirar, ya está cogiendo todas sus cosas y se va rápido para otra cosa. Entonces, ¿a qué vienes a hacer ejercicio si una de las cosas beneficiosas que da el ejercicio físico es esa sensación de bienestar y plenitud que nos da esas hormonas que liberamos cuando llegamos a una alta intensidad, como las endorfinas, que da esa sensación de plenitud, baja la dopamina, sube la serotonina y te da esa sensación de sosegamiento, relajamiento, que esos problemas con los que entraste a esa actividad física ya los has relativizado, que ya no son tan importantes como parecían. Eso es parte de esa vuelta a la calma que te dicen los monitores, entrenadores y toda la gente que está encargada de esto. Como menciona el doctor César, sigan estos consejos que pueden ayudarles a evitar lesiones deportivas. Vayan al médico para un examen físico antes de empezar a practicar algún deporte. Cuando van a flexiones de rodillas, no doblen las rodillas más allá del punto medio. No fuercen las rodillas al estirarse. Mantenga los pies planos en la superficie lo más que pueda. Y además, cuando brinque, doble las rodillas al aterrizar. Haga ejercicios de calentamiento antes de practicar cualquier deporte o ejercicio. Siempre haga ejercicios de estiramiento antes o después de practicar algún deporte o ejercicio de acuerdo al caso. No se esfuerce demasiado, no haga deporte o ejercicio cuando esté muy cansado o con dolor. Además, haga ejercicios de estiramiento y enfriamiento después de realizar cualquier deporte o ejercicio. Use calzado de talla apropiada, que le dé estabilidad y que disminuya el impacto. Use superficies que sean lo más blandas posibles para hacer ejercicio. No corra en el asfalto o en el cemento. Corra en superficies planas. Y use equipo protector de talla apropiada y que sea adecuado para el deporte. Aprenda a usar el equipo atlético. Conozca los límites de su cuerpo. Aumente el nivel de ejercicio gradualmente.
y esfuércese por hacer ejercicios para todo el cuerpo, incluyendo ejercicios cardiovasculares, de fortalecimiento y de flexibilidad. Otro dato importante es que no sea un guerrero de fin de semana. No trate de hacer en 1 o 2 días la actividad física que corresponde a una semana. Aprenda a hacer correctamente el deporte que practica. Esto le ayuda a reducir el riesgo de lesiones por uso excesivo o mal uso de la técnica. Doctor César, muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación de estar en Salud en Balance, y quisiera que nos dejara una recomendación final o lo que nos quiera decir a todos y a la audiencia, y que nos recuerde sus redes sociales y dónde lo pueden conseguir en Madrid, que es donde usted se encuentra pasando. Bueno, primero que todo, Alejandra, la verdad que ha sido un verdadero placer, se me ha hecho muy rápido esta entrevista contigo y de verdad que me siento bastante como orgulloso de poder aportar algo a esta población latina que nos va a estar viendo y no latina también, ¿vale? Porque para mí es parte fundamental dar todo este conocimiento que uno tiene durante la vida, la carrera, los estudios, para que lo utilicen bien otras personas. Mi mensaje primordial para todos estos deportistas, de todo lo que hemos hablado, es si queréis ser esa persona, no del montón, sino queréis ser el mejor para hacer esa actividad física, yo te aconsejo que con cabeza, con consejos de personas especializadas en esto, hagáis esa parte extra que no hace el ordinario. ¿Qué quiero decir? Que seas esa persona extraordinaria. Quiero que hagas ese kilómetro extra, que fuerces un poquito más la máquina, siempre con cabeza, escuchando a tu cuerpo, sabiendo cuándo parar. Una vez que te conozcas así y hagas esa parte extra bien con cabeza, ahí es cuando vas a tener tantos resultados tan deseados que necesitas y quieres para esa determinada fecha, determinada competición o determinado objetivo que te has puesto a cumplir, porque tú no haces deporte por profesión, sino que lo haces porque tú quieres. Pues esos objetivos que tú mismo te pones es parte fundamental que le das a tu cabeza para hacer esa parte extra. Vale, siempre le digo a las personas que vienen a mí, a esos atletas, si tú quieres mejorar en eso, tienes que involucrarte, no estar. Muchos están, pero pocos se involucran. Cuando tú te involucras de verdad en cuanto a alimentación, educación, acudes al médico especializado, acudes a las personas que te ayudan a la recuperación, a la rehabilitación, te aseguro, garantizado, esos objetivos van a llegar, esos resultados van a llegar. Vas a ser esa persona extraordinaria una vez que te hayas involucrado. Digo, Alejandra, @Dr. César Deporte, Dr. César Deporte, ahí voy a estar encantado de responder cualquier duda, cualquier cosa, cualquier que no puedas, que no sepas en cuanto a alimentación, ejercicio físico, suplementación deportiva, todo eso, ¿vale? Espero haberos ayudado, espero haber motivado que hagan ese kilómetro extra a toda esta población de este fantástico canal de YouTube que tenéis. Muchas gracias, seguro que sí lo logro. Bueno, gracias nuevamente y bueno, feliz semana. Muchas gracias, saludos Alejandra. Saludos. Ha sido todo un placer acompañarnos el día de hoy. Recuerden cuidarse y tomar todas las previsiones para mantenerse sanos haciendo deporte. Por otro lado, esperamos sus preguntas y sugerencias en nuestras redes sociales. Háganos saber qué temas les gustaría que explicara en las próximas ediciones de Salud en Balance. Recuerden mi Instagram, @doctora.nutrifitness, y nuestras redes sociales acá abajo para que nos envíen sus dudas, preguntas, sugerencias. Y recuerden, no dejen de seguirnos y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos como todos los miércoles por Latinísimo TV. Se despide con mucho cariño la doctora Alexandra Grau. Bye.